Ya, perfecto. Está grabando. Y démosle. Ya, el auxiliar de hoy día es sobre geometría y simplex. Y bueno, convexidad, porque le metí un ejercicio de convexidad entre medio porque siempre son entretenidos de ver. Más que nada, busqué como en este auxiliar, como que ver la mayor cantidad de aplicaciones de la materia posible. Y que fueran aplicaciones igual cortitas, y donde pudiera tener espacio para anotar comentarios o cosas de ese tipo. Pero más que nada me interesa ver la parte de simplex, que es la última, y bueno, un poco de graficar poliedros y geometría. Porque según tengo entendido ya vieron forma estándar, simplex y un poco de soluciones básicas factibles, vértice y punto extremo. Y no sé qué tanto se han ido a las clases o se han visto, así que busco que este igual sea bastante informativo. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Esta es la pregunta 1 de geometría. Tenemos esta de acá. Considera un poliedro P y suponga que cada variable x o y se tiene, ya sea restricción, que xy es mayor o igual que 0, o la restricción xy menor o igual que 0. Hay un 1 ahí, ese 1 será útil más adelante. ¿Es cierto que P tiene por lo menos una solución básica factible? Después tenemos dos poliedros y se define la suma de poliedros como esto de acá. Sumamos x e y con x en el poliedro P y y en el poliedro Q. Muestra que cada punto extremo de P más Q es la suma de un punto extremo de P y un punto extremo de Q. Y por último, tengo una pregunta de convexidad y conjuntos convexos, que les vamos a enseñar otra manera de hacerlo, que es la más rápida que existe, según yo. Onda, llegaría a aplicar. Te ahorráis N tiempo. Partamos con la A. Con este enunciado de aquí, ¿es cierto que este poliedro P tiene al menos una solución básica factible? Díganme, ¿ustedes qué creen? ¿Alguien quiere participar? Fijo no. Fijo no es cierto, weón. No, pero tenemos estas restricciones o estas. ¿Crees que tiene una solución básica factible? Para eso les voy a recordar que ser solución básica factible era equivalente a tener n restricciones linealmente independientes activas. Si este poliedro no sabemos en qué dimensión está, pero sabemos que para cada xy hay una restricción de esto. Así que sí o sí tenemos dos n restricciones, porque tenemos n del tipo de aquí arriba, n de acá, y tenemos n de este tipo. La pregunta, ¿son LI? Bueno, si ustedes se fijan, estas de aquí son las mismas que las de acá, pero con la desigualdad al revés. Entonces, si nosotros fuéramos a construir el vector que representa esta restricción, sería, es decir, armar el A transpuesto X, tendríamos que el vector A es igual a un 1 en la coordenada y puros ceros en el resto. Es decir, es un vector canónico. Porque si se fijan, el XY está solo. Y si nosotros multiplicamos esto transpuesto X, va a ser x1 por 0, x2 por 0, x3 por 0, y así sucesivamente hasta la coordenada xy, que está multiplicada por 1. Entonces, esto de acá nos da xy. Pero si se fijan, esta de aquí es la misma que esta de acá. Así que de las dos n, solo tenemos n linealmente independientes. Porque o tú eliges esta para xy o la otra, no pueden ser ambas, pero como tenemos para todos los y, tenemos n. Y ahora la pregunta, ¿las podemos activar? ¿Es factible activar estas restricciones? Pues resulta que sí. Activarla sería hacer que el xy fuera igual a 0. Por lo tanto, este poliedro tiene una sola solución básica factible, que es el 0. El 0 que existe en Rn. Porque el 0 activa todas estas restricciones de acá. Las xy mayor o igual que 0 y xy menor o igual que 0. El 0 es factible y es solución básica factible. ¿Se entendió la definición hasta ahora? Hola. Pueden hacer eso de emotes, que es como con unas manitos, aplaudir, no sé. ¿Cómo explicarlo de nuevo, por favor? Ah, ya. La idea que utilicé aquí fue aplicar la definición de solución básica factible, porque eso es lo que nos están preguntando. Entonces, las soluciones básicas factibles nos piden
n restricciones, es decir, si tenemos un poliedro AX, no sé, menor o igual que B, la cantidad de filas que debe tener A deben ser, y bueno, X en Rn. La cantidad de filas que debe tener la matriz A deben ser al menos n. ¿Qué me refiero con eso? Que va a tener una restricción aquí, otra, esto menor o igual que B1, menor o igual que B2, y así, hasta menor o igual que Bn. Entonces tenemos que tener al menos n restricciones. Nosotros tenemos 2n. ¿Por qué? Porque tenemos, si x está en Rn, y nos dicen que para cada coordenada xy de este vector x, hay una restricción de este tipo, xy mayor o igual que 0 o xy menor o igual que 0, entonces vamos a tener n restricciones de este tipo. Una para cada una. Vamos a tener x1 mayor o igual que 0, x2 mayor o igual que 0, y así hasta xn mayor o igual que 0. Y también vamos a tener lo mismo acá. x1 menor o igual que 0, x2 menor o igual que 0, y así hasta xn menor o igual que 0. Por lo tanto, finalmente, tenemos n restricciones aquí, n restricciones acá, y en total tenemos 2n. Ya, hasta ahora vamos como bien. Pero nos piden que sean linealmente independientes. Y bueno, para revisar linealmente independencia, le aplicamos la definición, si es que queremos ser cuidadosos, o simplemente llegamos y vemos que estas restricciones están construidas por el vector canónico. ¿Cuál es el vector canónico? Bueno, el que tiene un 1 en una coordenada y puro 0 en el resto. Entonces, el vector canónico E sub i se llaman los vectores canónicos. E-i. Este i de aquí te dice dónde está el 1. Transpuesto X nos da la restricción. Oye, alguien se... ¿Te va a mover? ¿Ya? Transpuesto X. Y esto de aquí nos da XY. ¿Por qué? Tenemos 0 por X1, 0 por X2, 0 por X3, hasta 1 por XY, luego 0 por XY más 1, hasta 0 por XN. Y eso nos da esto. Pero si se fijan, esta restricción de aquí es lo mismo que acá, lo único que cambia es esto, la desigualdad. Entonces son la misma restricción, repetida pero mirando para el otro lado. Entonces esa cuestión claramente son linealmente dependientes porque es el mismo vector. Por lo tanto, de las dos n que tenemos, solo n son linealmente independientes, porque los vectores canónicos, E sub j y E sub i, son LI entre ellos. Y son ortogonales, y son un montón de cuestiones que son maravillosos. Y finalmente, la última pregunta que respondemos es, ¿podemos activar estas restricciones y que el punto siga siendo factible? Pues sí, porque si activamos cualquiera de estas dos, o mayor o igual que 0 o menor o igual que 0, se obtiene esto, xy igual a 0. Por lo tanto, lo que estamos construyendo finalmente es un vector de puros ceros en Rn. Y el 0 es la solución básica factible que buscamos. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Sí? ¿Ahora sí? Disculpa, ¿Sí, dime? cuando dices que hay que activar las n restricciones linealmente independientes, hay que activarlas, ¿no? Sí, se activan estas restricciones, tú tomas un punto que la cumple con igualdad. Eso es activarla. Si tuviéramos, Perfecto. por ejemplo, 5, un x que es mayor que 5, activarla sería encontrar un x gorro que sea x igual a 5. Y bueno, hubo alguien que spoileó el ejercicio, porque realmente sí, hay una trampa. Cuando se escribió esto, porque creo que salió en un control, si tú bajabas al fondo del control, salía esto. 1, esto no quiere decir que no haya más restricciones en el poliedro. Entonces teníamos las 2n de acá y podíamos tener más. Y dado que podemos tener más, hay que empezar a correr la imaginación. Así que la pregunta es, ¿qué es necesario para que el poliedro se caiga? ¿De qué manera deja de haber solución básica factible? Porque nosotros ya encontramos que tiene una. Nosotros sabemos que el 0, le voy a poner un n arriba, existe en el poliedro P, el poliedro que se define aquí. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Pues, nosotros queremos que el 0 no pertenezca al poliedro P. Y eso se puede hacer con una restricción. Y esa restricción puede ser una que quite información, una que sea más fuerte que estas y al mismo tiempo las deje inútil. Podría ser fácilmente x menor o igual que menos 1. Para todo y.
Y si se fijan, tenemos la restricción que x tiene que ser mayor o igual que 0. Esta de aquí deja de ser útil porque hay una que es más fuerte, esta. Si te dicen que x es menor que 0 y x es menor que menos 1, gana x es menor que menos 1. Porque es como que tuviéramos una cota acá y otra cota más para acá. Y finalmente, esta es la cota más fuerte. Es la cota inferior más pequeña, por así decirlo. Pero, si se fijan, un punto no puede ser mayor o igual que 0 y a la vez menor o igual que menos 1. Por lo tanto, el poliedro sería infactible. Gráficamente en R2 se vería como esto. Teníamos una restricción que decía que acá, y tenía que ser mayor o igual que 0. Teníamos otra acá, que tiene que ser menor o igual que 0. Así que la línea factible era esto, el 0. Pero nosotros fuimos y le dijimos, ya, ahora tú también tienes que ser menos 1. Entonces deja de ser factible porque tiene que cumplir estas de acá, y al mismo tiempo esta. Y se nos murió el poliedro. Ya, Mati, ¿podrías repetir un poco de nuevo esta idea, porfa? Que me perdí entre medio. Ah, ya, tranqui. Gracias. La idea detrás es que nos dijeron que hay más restricciones en P. Entonces, esta afirmación de aquí, que es cierto que P tiene por lo menos una solución básica factible, se pone en duda. ¿Y cómo se pone en duda? Pues nosotros tenemos que encontrar un contraejemplo, algo que lo caiga, algo que arruine todo. Y eso que estamos buscando es que se caiga el poliedro. ¿De qué manera un poliedro no tiene una solución básica factible? Bueno, hay dos maneras posibles. La primera es que el poliedro contenga una línea. Por ejemplo, si tú tienes dos restricciones que son paralelas, tú puedes encontrar una línea que pasa entre medio. Esta de acá, por ejemplo. Y mientras un poliedro tenga una línea, no tiene solución básica factible. Esa sería una manera de que se caiga. Eso es uno de los teoremas que creo que se ven. Y el otro puede ser que el poliedro sea infactible. Dejen haber puntos que cumplan las restricciones. Eso quiere decir que un poliedro sea infactible. Entonces nosotros nos fuimos por ese camino porque es el más fácil. Nos había quedado claro de que la primera restricción era que x fuera mayor o igual que 0 y la otra x menor o igual que 0. Entonces, si tú escribes estas dos juntas, las puedes juntar fácilmente y te queda, si xy es mayor que 0 y xy es menor o igual que 0, si tuviéramos una álgebra lineal, nosotros juntamos estas restricciones y nos queda xy igual 0. Y ahora nosotros vamos y decimos, ya, sabemos eso, por lo tanto le vamos a agregar una restricción extra para que muera. Y es x menor o igual que, pucha, me choca lo de la llamada, está, menor o igual que menos 1. Y ahí dejó de funcionar la cuestión, porque no hay un punto que sea igual a 0 y al mismo tiempo menor que menos 1. Y como no hay ningún punto que cumpla las restricciones, el poliedro se dice infactible. ¿Se cachó ahora? Sí, sí. Muchas gracias. Maravilloso. Disculpa, es que yo no entendí un punto ¿Cuál? de que es que dice como el enunciado dice o, entonces como que yo puedo tomar como una información o la otra. Entonces, ¿por qué tengo que imponer que tienen que suceder las dos al mismo tiempo? Ah, porque este O de aquí no es un O excluyente. Se puede tener que esta sea verdadera y esta sea falsa o esta sea verdadera, y ambas sean verdaderas. Y el poliedro deja de ser factible si ambas restricciones son falsas. Es decir, no hay nada que las cumpla. Entonces, ¿qué punto cumple esta pero no cumple esta? Pues realmente ninguno. No se puede tener uno que no los cumpla. Entonces lo que nosotros buscamos es... Ups, me equivoqué. Esto de aquí. Porque un poliedro se define como poliedro P, son los X en Rn, tal que A traspuesto X menos o igual que B, B sub I, I sub I, para todo I. Entonces, la definición de poliedro es que buscamos un X que cumpla todas las restricciones.
Ah, ya entendí la pregunta. Era un O. Sí, ya, perdón, me distraje un poquito. Ah, es que se podía tener una o la otra. Yo me puse en el caso que estuvieran las dos. Pero fíjate que en el caso en que no estuvieran las dos, siempre se puede tener como que sea x1 mayor o igual que 0. Luego el otro apunta hacia el otro lado. Luego el x3 apunta hacia el otro lado. Tienes toda la razón. Se me chispoteó la pauta. Y así sucesivamente. Pero la respuesta no cambia, porque si las vamos activando, ¿qué quiere decir eso? Vamos a tener x1 igual 0, x2 igual 0, x3 igual 0. Entonces la solución básica factible no ha cambiado. Sí, tenías razón. Era un O, no era un I. Yo lo había tomado como un I. Ups. Perdón por eso. Pero la respuesta no cambia. Se tiene esta o la otra, la que apunta hacia el otro lado. Pero como se tiene una o la otra, en vez de antes que había dicho que tenía 2n, realmente tenemos n. Y bueno, con n seguimos pudiendo armar una solución básica factible. Y el contraejemplo sigue funcionando porque queremos que se caiga. Ups, se me pasó eso, perdón. Voy a avanzar a la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta es más interesante. ¡Ah! Todavía no me hace efecto el café, estoy lentito. Ya, ahora sí que sí. ¿Se ve todo? Ya. Tenemos P y Q, poliedros en Rn. Si nosotros recordamos la definición de un poliedro, era la que di anteriormente, era X que existe en Rn, tal que X, bueno, cumple las restricciones. Muestra que cada punto extremo de P más Q, es decir, el poliedro definido de esta manera, es la suma de un punto extremo de P y un punto extremo de Q. Pues, dentro de la intuición, se ocurrían dos. Ups, ¿cómo selecciono todo? Veo un mensaje en el chat que dice, hola. ¿Cuáles son las intuiciones? Perdón. Utilizar la equivalencia de definiciones y aplicar la más conveniente, o razonar por contradicción. Les voy a mostrar la primera y la segunda. Para razonar por contradicción este problema, nos dicen que vamos a darnos un punto extremo de P más Q, que no sea la suma de un punto extremo de P y no sea un punto extremo de P y no sea la suma de un punto extremo de P más Q que no cumpla esto, que esté formado por la suma de un punto extremo de P y un punto extremo de Q. Entonces nos damos esto verdad y esto falso, y vamos a demostrar que realmente no se puede, porque vamos a desarrollar y vamos a llegar a la que finalmente sí vamos a tener, que es la suma de dos puntos extremos. Y como lo hicimos por contradicción, se cumple para todos los puntos. Esa es una manera fácil y rápida de demostrar estas cuestiones. Cuando te preguntan, muestre que se cumple esto, dices, ya, entonces vamos a revisar que, ponernos en el caso en que no se cumple y demostrar que ese caso realmente no pasa. Esa es como la lógica detrás de razonar por contradicción. Así que vamos a ahorrar la escritura y les voy a mostrar cómo se hace. El punto que nos damos es este de acá, el punto z raya, que es igual a x más y, y un punto extremo de p más q. Ahí está, tal que x o y no sea un punto extremo de respectivo poliedro. Y ahí entra que puede ser que x sea punto de p, pero punto extremo de p, pero y no sea punto extremo de q, o al revés, o ninguno sea punto extremo de ambos. No lo sabemos. Y se puede aplicar la siguiente definición. Si ustedes recuerdan, un punto extremo se definía como, y también si revisan el enunciado del auxiliar más abajo, está un resumen de toda la materia, hasta simplex. Bueno, un punto extremo se define como un punto X que existe en el poliedro, tal que no existen, ¿cómo se decía no existen? Era la E con raya. Entonces vamos a darnos un I, no existen I, Z en el poliedro, tal que cumpla lo siguiente. Voy a borrar este tal que aquí. ¿Y qué era lo que cumplía? Que, bueno, lambda I más 1 menos lambda Z es igual al X con el lambda entre 0 y 1, pero sin incluir el 0 y el 1. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el X pertenece al poliedro, y si lambda valiera 1,
entonces estamos diciendo que existe un y en el poliedro que es igual a x. Y ese y, bueno, es el mismo x. Por lo tanto, tiene que ser un lambda que no incluya el 0 y el 1. Y así estamos diciendo que el punto extremo no se puede formar por la combinación convexa. Por lo tanto, como nos está diciendo el enunciado de que asumamos que se cumple uno o el otro, nos damos el caso en que uno es punto extremo y el otro no. ¿Y cuál no? Bueno, el x, porque el x se puede escribir como la combinación convexa entre un x1 que está en P y un x2 que está en P. Ahí está la definición. Y por lo tanto, se definen dos puntitos, que son z1, x1 más y z2, x2 más y. ¿Por qué está haciendo eso? Porque ya dado que nos definimos que el x es la combinación convexa de ambos, estamos armando un punto que va a existir en el poliedro P más Q, que va a ser x1 más P, digo x1 más y x2 más y. Porque el poliedro P más Q son los puntos que están en los puntos cuya coordenada x está en P y coordenada y está en Q. Y nosotros nos dijimos que x1 y x2 están en P. Y su combinación convexa también, que es el punto x. Así que nosotros podemos aplicar la definición de nuevo y construirnos estos puntos, que claramente van a estar en el poliedro P más Q. Porque Q1 está en P, X2 está en P, y el Y está en Q, para ambos casos. Entonces, estos dos de aquí existen en P más Q. ¿Por qué insiste tanto en esto? Porque la intuición es que ahora va a armar la combinación convexa de estos dos, y llegar a ¿qué? Dos cosas. O el Z inicial que nos dimos no es punto extremo, o que este Z inicial que nos dimos está formado por dos puntos extremos. Así que se hace eso. Se toma lambda Z1, 1 menos lambda Z2, y vamos a revisar si esto existe en el poliedro P más Q, la combinación convexa, lo que debería existir, porque un poliedro sí es convexo. Entonces nos queda esta definición, desarrollamos, fíjense que nos queda lambda i más 1 menos lambda i, lo que es y, y nos queda la combinación convexa de x1 y x2, que nosotros dijimos que era x. Y nos está dando z. Y nos está dando z, es la combinación convexa de dos puntos del poliedro P más Q. Por lo tanto, z no puede ser punto extremo. Es decir, aquí nos queda z no es punto extremo. Porque eso, obtuvimos que z es la combinación convexa de dos puntos que, por la construcción que les dimos, estaban en el poliedro. Por lo tanto, no cumple la definición. Y como no cumple la definición, volvemos al principio, que no puede haber un z que es igual a... Pucha, ¿cómo borro eso? No puede haber un z acá, que es igual a x más y con un x en P y un y en Q, tal que uno de estos dos no sea punto extremos. Todos los z tienen que ser puntos extremos de P y de Q. Tienen que estar construidos por puntos extremos de P y de Q. Pregunta, ¿se entiende bien hasta ahora? ¿Se entendió? ¿Aló? ¿Hola? ¿Alguna duda? Esa fue la intuición por contradicción. Nos dimos un punto Z, que era un punto extremo de P más Q. Dijimos que, como nos dicen que está construido por solo puntos extremos de P y puntos extremos de Q, entonces nos dimos el caso en que pueda tener puntos extremos solamente de P o puntos extremos solamente de Q, pero no los dos. Y demostramos que eso no puede pasar. Y como no puede pasar, se llegó a la contradicción, y la contradicción nos sirve para demostrar lo contrario, porque según recuerdo se tomaba la cuenta recíproca y funcionaba la cuestión. Y se demostraba el implica. Recuerdo que el razonamiento por contradicción creo que era como tenía P implica Q, entonces tú tomabas y no Q implica no P. Creo que así era, ¿o no? No me acuerdo. Ya. Pero esta era la manera por contradicción. Usualmente demostrar por contradicción estas cosas requiere pautear mucho o tener mucha experiencia en el tema. Pero les voy a mostrar otra manera de haberlo hecho, que era aplicando definición. ¿Cómo sería hacerlo por definición? Bueno, así. Aplicamos la definición de poliedro, que era un poliedro, si son los X, tal que A traspuesto XY menos igual que B para todo Y.
Por lo tanto, se te definía este poliedro como la suma. Entonces podemos construir este poliedro acá. X más Y, es decir, tenemos los puntos Z, que son igual a X más Y, tal que X exista en P, implica que A traspuesto X y sub Y menor o igual que B sub Y para todo Y. Tenemos unas restricciones solo para los X, y nos genera otras restricciones, que son, le voy a poner otra letra, para que no sea A, para que no se enreden, y otro color a la vez, color verde. Y tenemos los, pongámosle D transpuesto Y por un Y, menor o igual que C sub I para todos, no, hagamos que sea J, ahí, J para todos J. Por lo tanto, este poliedro estaría construido por los puntos X que cumplen esto y los puntos Y que cumplen esto. Por lo tanto, estaría constituido por los puntos factibles acá y los puntos factibles acá. Pero, al mismo tiempo, se podrían dar dos casos. Que estas de aquí sean n o que sean inferiormente a n. Podrían ser n o n, porque asumiendo que x e y están en Rn. Entonces, finalmente, vamos a empezar a construir que esta suma de poliedros, tal que cumplen esto de acá, requiere que se cumplan los dos. Y ahí se empieza a juntar todo, porque que sea punto extremo aquí sería que active n de acá, y active n de acá, para el y active n para el x. Y finalmente el z tendría que activar todas las restricciones de cada uno de los poliedros para poder ser punto extremo. Porque si tuviéramos un x que no cumple estas restricciones, no sería ni factible. Y si tenemos un y que no cumple estas, no sería ni factible tampoco. Y ahí empezaría a construirse la cuestión. Pero este camino acá es ligeramente más complicado, porque requiere ponerte en muchos casos. Y ahora me estoy dando cuenta que eran más casos de lo que esperaba, así que por virtud del tiempo, no lo vamos a resolver así. Perdón por eso. Pero la intuición era que no quería usar punto extremo yo, quería usar la definición de solución vacía factible. Por lo tanto, si aplicaba esa definición de ahí, entonces tenía que aplicarse esto y que cumplir esto. Y finalmente, como íbamos a tener n acá y n acá, se iba a tener que esta de aquí cumplir las n también. Pero se me enredó un poco. Lo voy a mirar más adelante y veré la otra manera de hacerlo, pero la manera por contradicción creo que era la mejor. Ups. ¡Ah! ¡Me está saliendo mal! ¡No! Perdón por eso. ¿Aló? ¿Me escucho? Sí. Sí. Ya. Aquí lo que me estaba fallando es que el punto P más Q también existe en Rn, y estaba llegando a por conclusión de que si activaba las n restricciones de los x, entonces el punto P más Q, que iba a ser un x más y, iba a tener las n restricciones activadas acá, pero me empezó a surgir la duda, ¿qué pasa con el i? Porque el i podía ser no factible, entonces este de aquí tenía que cumplirlas, pero no necesariamente activarlas, y estaba cayendo en la definición anterior, que era que el x punto extremo, pero el i no. Y empecé a preguntarme, ¿por qué el i no puede ser punto extremo? Pero realmente lo que está pasando gráficamente es como que tenemos un poliedro P, que puede ser un cuadrado, que son todos los x que cumplen esto, y estamos chantando un poliedro i encima. Se lo estamos sumando. Entonces esta suma es como una unión, lo que es extraño. Esta operatoria es más extraña de lo que parece. Porque, por ejemplo, si fuera así, los puntos extremos serían como estos. Acá, 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 acá. Pero este poliedro aquí nos pide que se cumplan, que sea factible en uno, entonces tienen que estar aquí, y puede que los x de acá no sean factibles aquí. Entonces me di cuenta, esto de aquí realmente no es como una suma normal, sino que es como una superintersección. Entonces la definición que están aplicando acá es, no es como que sean ambos en Rn, sino que este de aquí está en Rn, este de acá está en Rn,
Pero finalmente el poliedro P más Q no está en Rn, porque no es la suma normal, sino que es una suma dimensional, por así llamarlo. Entonces está en 2n. Entonces estamos superponiendo el espacio que se cumple por el poliedro P, y estamos diciendo que ahora le estamos agregando la otra dimensionalidad del poliedro Q, como encima. Entonces los puntos que van a estar aquí, van a estar los otros puntos acá, y luego si lo viéramos como en... ¿Cómo dibujarlo mejor? Es como que tienes un poliedro en R2 y otro en R1. Tenemos, por ejemplo, este en R1, que es que este rango de aquí, y en R2 tenemos un cuadrado. Entonces, ¿qué está pasando? Es que estamos tomando un poliedro en R3, donde tenemos este rango acá, y tenemos un cuadrado. Entonces el cuadrado tiene que calzar con ese rango, y va a estar como por aquí, y nos estaría formando como una línea entre medio ahí, en R3. Pero es una manera muy rara de verlo, y era mejor verlo por contradicción, porque ahí no te calentáis la cabeza. Y ahí sí tiene sentido lo que está pasando, porque para que este de aquí sea poliedro factible, aquí vamos a tener los I, que tienen que ser puntos extremos de acá, tengo un punto extremo aquí, y cuando se combinen, va a quedar el punto extremo de acá. Pero esa era la manera muy rebuscada de verlo. Ya, ahí se entendió menos por la chucha, porque esto es muy complicado de hacerlo gráficamente. Perdón por eso. Pregunta, antes de continuar, ¿se entendió el razonamiento por contradicción? ¿El que vimos antes? ¿El de acá? Porque esta es la que me interesaba que vieran. Y dije, ¿cómo será hacerlo por definición? Y quería preguntarle a ustedes, pero me di cuenta que era más peludo. ¿Hola? ¿Aló? Sí, se entendió. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Cualquier duda? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Usualmente trabajar con poliedros es como trabajar con dibujitos. Como que si eres capaz de graficarlo y empezar a verlo como geométricamente, se empieza a entender más. Y lo que me interesa es como la intuición geométrica. Pero esta pregunta es una pregunta que te ponía a prueba la intuición geométrica, porque si te ibas por ese lado, se te iba a enredar como se me enredó a mí recién. Y tenéis que cachar que estos dos estén en Rn y se estén sumando, no implica que la suma vaya a estar en Rn, porque es como que tenía un vector X acá, y estáis sumando un vector Y también en Rn, pero en realidad lo que se está haciendo es que se están uniendo. Entonces está quedando un vector que tiene coordenada aquí en X, coma, coordenada aquí en Y. Eso aquí pertenece a R2n. Y ahí te va a quedar que para tener un punto extremo, tiene que activar las n de aquí y las n de acá. Y te iba a quedar que tiene que ser un punto extremo de X y un punto extremo de Y. Pero era más fácil por contradicción y verlo así. Jiji. Quedan 3 minutos, voy a parar esto y el mismo link. Lo empiezo al tiro.